damos la bienvenida a la doctora Roxana Labruta en su columna Abogados en Llama. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Después de un feriado largo, del martes pasado que no pude venir, porque justamente estábamos previo a la feria judicial y era una locura, había edificios sin luz hace varios días, en Capital Federal, acá en provincia también había muchas demoras para ingresar a los juzgados, entonces la verdad se me hizo muy complicada los 3 días de la semana pasada, previos a los feriados y a la feria judicial y post feriados de la semana anterior. Así que les pido mil disculpas, pero realmente tenía que cumplir con lo que se podía antes de que empezara la bendita feria judicial del mes de enero. Qué alivio para los abogados. No tanto, ¿no? Porque nos hacen correr demasiado. Yo la verdad opino que estas ferias deberían ser, no sé, o más esporádicas, de 15 días más o menos, y no todo un mes, porque la realidad es que por ahí la gente mucho no sabe, pero ya previo a la feria hay un montón de juzgados y tribunales que no reciben escritos o que ponen peros para recibirlos, claro, porque no quieren hacer nada ya en el mes de diciembre porque ellos mismos creen que no llegan con los tiempos, etcétera. Cosas urgentes por ahí a veces lo reciben, pero nada más. Entonces es como ya casi un mes anterior entre feriados y otra cosa que tenés perdido. Después las colas, ¿no? Que son, pero inimaginables en el sorteo de demandas y todo. Y encima después todo enero sin actividad y cuando arranca febrero arranca todo muy pausado, con mucha gente también de la parte judicial de vacaciones, porque muchos hacen guardia durante la feria, entonces se toman vacaciones en febrero. Y como un mes medio, también, febrero es un mes como si no fuera de feria literalmente, pero parecido. Y en marzo empezaría todo a arrancar un poco, pero generalmente entre marzo y abril, todos los años, como estamos en mes de paritarias, se empiezan a hacer los paros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de la parte judicial. Casi todos los años tenemos una parte de 2-3 días por semana durante marzo o abril de paros. Es el mes de los paros. Es el mes de los docentes paros. También, ¿no? No, sí, ni hablar. Yo estoy hablando, bueno, de lo que me toca a mí, pero sí, de todos. Así que bueno, nada. Hoy lo que les traje fue un poquito, ya estuvimos hablando bastante de lo que fue la reforma del Código Civil este año, del Código Civil nuevo, ¿no? Código Civil y Comercial nuevo. Y lo que yo traje es algo que está pendiente y que se supone que este gobierno y el Congreso debería tratar este año, que es la reforma del Código Penal. Es una reforma que se viene de alguna manera tratando de dilatar de parte de algunos sectores políticos y sociales. Por ejemplo, el candidato en su momento a presidente, Sergio Massa, juntó 2 millones de firmas era como un spot inclusive de su campaña, tanto legislativa como presidencial en la última, para no a la reforma del Código Penal. Él es uno de los que más fervientemente manifestó que no se debía reformar el código, que eso iba a ser un colapso a nivel penal y social. Bueno, tuvo varias, obviamente, fuentes contrapuestas a lo que él decía. Bueno, en realidad en ese momento estaba el kirchnerismo también en contra de él, entonces era como que en ese momento también el gobierno de turno defendía mucho este código. No nos olvidemos que ahí, por eso yo lo quiero tratar ahora y en lo que va de este año, porque hay muchas personas dentro de los propulsores de este código, como Zaffaroni, como el diputado Federico Pinedo, como legisladores como Gil Lavedra y María Elena Bargelata, que tienen que ver con el PRO o con los radicales que se han aliado al PRO. Entonces, hoy estamos con una corriente del PRO, o sea, tenemos un presidente que sale de esa corriente y se supone que parte de esta gente propulsora del código va a ser la presión más importante ahora que está, digamos, la gente de sus líderes o de su gobierno al poder. Entonces, por eso me parece importante, porque si hasta ahora se trató de dilatar o se trató de esconder un poco esta parte, este año yo creo que va a ser diferente y yo creo que este año vamos a tener más noticias sobre ello. Yo voy a
para hacerlo más práctico, hice como un resumen. Los que me escuchan siempre van a ver que hablo, pero no ven lo que hago. Yo nunca leo, generalmente hablo todo así de mi cabeza y lo que me va saliendo. Hoy me traje acá mi tablet con mi ayuda a memoria, porque la verdad que no me voy a acordar todo y esto es muy específico. Lo del Código Penal hay que decirlo bien y es muy específico, así que lo voy a ir leyendo. El primer punto es que reduce las penas, ¿sí? El robo con armas, el robo seguido de muerte y el comercio de estupefacientes son 3 de los delitos que tendrán penas más benignas que las que rigen actualmente, en caso de que se pruebe que las que rigen actualmente en el código, por ende, por ejemplo, los delincuentes podrían solicitar la suspensión del juicio previa, que es lo que se llama la probation. En esa instancia el proceso penal se va a suspender con la condición de que el imputado cumpla durante 1 a 3 años con ciertas condiciones que va imponiendo el juez. Así el delincuente incurra en robo con armas, comercio de estupefacientes o en un abuso sexual gravemente ultrajante, podrá no cumplir pena y en cambio realizar un trabajo comunitario, lo que llamamos probation, nuevamente, lo cual obviamente creo que muchos no consideran correcto, pero bueno, esto tendría como primer punto el nuevo código. O sea, la probation son trabajos comunitarios, en hospitales, en iglesias, y la realidad es que yo no estoy en contra de las probation, me parece que están muy buenas, sobre todo en los delincuentes juveniles, pero, o los delitos de menor cuantía, o cuando uno fue cómplice y no autor material del hecho, pero la realidad es que yo, por haberlo visto, por mi trabajo, veo como también eso se negocia y muchas veces no se cumplen ni siquiera las probation como corresponden y que firman y alguien le firma como que hizo los trabajos o como que concurrió todos los días a tal iglesia y tampoco sería entonces el fin de la probation como fin de la pena. Es lo mismo que ir todos los días a un penal, firmar la entrada y después irme a hacer lo que se me canta y nunca estar encerrado dentro del penal, ¿no? Bueno, algo parecido. Esto traería más probation, digamos, sería uno de los spots del nuevo Código Penal. Después crea penas alternativas. La reducción de las penas también posibilitaría que los condenados con 3 o menos años no cumplan la prisión, sino una pena alternativa. Por ejemplo, la detención domiciliaria, donde el condenado cumple su pena en la casa, como este dentista que había matado a toda la familia, por ejemplo. Trabajos comunitarios, como ya hablamos de la probation, multa reparatoria, que sustituye la cárcel con una sanción monetaria, ¿sí? Y la detención de fin de semana. El condenado estaría preso solo los fines de semana. El anteproyecto a este código posibilitaría que un condenado por abuso sexual gravemente ultrajante realice trabajo voluntario en vez de cumplir la pena de prisión, como debería hacerlo actualmente. Además, podría realizar dichas tareas comunitarias en una escuela y no podría ser controlado ni por el servicio penitenciario ni por el patronato de liberados, sino solamente por los directivos del colegio. O sea, encima de los problemas que están teniendo los colegios, le vamos a insertar uno nuevo, que tiene que controlar un delincuente que por ahí abusó menores y está en un colegio cumpliendo trabajos comunitarios. O sea, bastante desquiciada la reforma en este lado. Bueno, después se elimina la prisión perpetua, algo con lo que se discutió mucho. Ahí te iba a hacer una pregunta, pero Sí. digo, la prisión perpetua en la Argentina por lo menos, ¿es como simbólica porque nunca se lleva a efectuar? Siempre le dan, no sé, 25 o 30 años y después por buen comportamiento. Sí, generalmente a los 35 años, por un 35 buen años. comportamiento, tienen como una... Sí, la realidad es que en realidad, perdón, para la redundancia, prisión perpetua es una cosa, ¿sí? En la práctica y otra parecería en la teoría, ¿no? Es más, muchos de los que hicieron este código dicen, estamos cansados de que las cosas no se cumplan tal como dice el código, por eso hay que reformarlo. No, yo no estaría tan de acuerdo. En realidad, el código y las leyes, sean cual sean, o del fuero que sean, las hacen quienes las toman, ¿sí? O sea, si yo soy juez, o si yo estoy en el servicio penitenciario y no hago cumplir las leyes, o sea, no importa que estén escritas o no.
O sea, ahí va el punto. Entonces, no es que, como en vez de robar 5 kilos, en vez de transportar 5 kilos de marihuana, transportaba 3, como el código no lo establece, entonces, listo, no tengo pena. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te detengan igual, que te revisen igual, que hagan las cosas que tienen que hacer, como marca también el Código de Procedimiento Penal, no solo el Código Penal, y tantas leyes accesorias. Y lo mismo pasaría acá. Y lo mismo pasa con la reclusión perpetua, con la prisión perpetua, ¿sí? Que bueno, hoy no me voy a detener, pero también la terminología es distinta. Una cosa es reclusión, otra cosa es prisión, ¿sí? Una tendría como de alguna manera la literalidad de que no deben salir, y la otra en realidad tendría esta cuestión de que a los 35 años podrían por buen comportamiento salir, lo cual igual generalmente ninguna de las dos se cumple, ni la reclusión ni la prisión, pero bueno. Acá al respecto de esto dice que en la actualidad, obviamente el homicidio agravado, por ejemplo, matar por motivos de odio racial, ¿no? Eso es un agravamiento en un homicidio, o asesinar a un padre o a una madre, que son los ascendientes, el robo, el abuso sexual y el secuestro seguidos de muerte tienen penas de prisión perpetua. Hoy tienen así. Y los condenados pueden solicitar, lo que significa que obtengan la libertad condicional sí o sí luego de cumplidos los 35 años de pena efectiva. ¿Sí? En este lado le pone un poquito de vuelta de rosca en el sentido de que sí o sí tienen que cumplir los 35 años, y no tiene que ver si se portaron bien o mal, sino que los tienen que cumplir. Y recién ahí los podrán solicitar. Lo cual igual se contrapone con un poco de la literalidad de la palabra perpetuidad, ¿no? Pero bueno. Se elimina la prisión perpetua estableciendo como pena máxima los 30 años, por lo que delitos como los mencionados anteriormente, el homicidio agravado, el robo, el abuso sexual y el secuestro, o los nuevos fenómenos como el sicariato, que es el tema del sicario, cuando uno contrata a alguien, o un asesino a sueldo, asesinos en serie, violadores en serie, condenados por delito de humanidad, ¿no? De lesa humanidad, no podrían ser condenados a prisión perpetua, sin importar incluso la cantidad de personas que mataron. O sea, estos delitos estarían fuera de este artículo nuevo que tendría el código. Tampoco muy de acuerdo con eso, pero bueno. Elimina la reincidencia. Esto fue un tema muy, muy discutido, sobre todo, bueno, Sergio Massa, que fue uno de los que juntó las firmas y hizo tanto hincapié en esto. El tema de la reincidencia se trató hasta a nivel internacional, porque el Código Penal prevé como agravante a considerar para la condena el hecho de que el delincuente sea reincidente hoy, ¿sí? O sea, una persona que entra por un delito nuevo, pero que tiene antecedentes, tiene grabada de alguna manera esa condena por ya tener antecedentes. Es decir, que no puede acceder a la probation, por ejemplo, ni a la libertad condicional. Se tiene en cuenta su reincidencia al momento de establecer la nueva condena. El multireincidente recibe la pena de reclusión por tiempo indeterminado. Hoy, cada nuevo delito que se comete, según este código, ¿no? Si estuviera vigente, cada nuevo delito que se comete opera como si fuese el primero. O sea, ya esto de que tuve otro y entonces me suma, me resta, no, ya no hacemos nada de cuentas. Para el abogado es muy fácil. Para el abogado que defiende a esa persona es muy fácil. Pero para el resto de la sociedad yo no lo vería tan fácil. Y además, si se eliminan todas las consecuencias para esta persona reincidente, e incluso se borra esta categoría literalmente. Y como primer efecto, todos los reincidentes y multireincidentes, o sea, los que tienen muchas reincidencias, solicitarán la revisión de su condena. Y además podrán acceder a la probation y a las penas alternativas, que hoy no pueden porque ya son reincidentes. Justamente es un límite a la probation y a cualquier tipo de pena accesoria, como por ejemplo la reclusión domiciliaria, porque ya tienen antecedentes, que es lo lógico. Si vos en medio de un delito cometiste varios, ¿por qué te voy a dar un beneficio? Evidentemente esto tampoco está muy bien pensado, ¿no? Después se establece atenuantes. Esto no tiene mayor abundamiento. Va a haber reducciones de pena y distintas situaciones que van a atenuar las penas. Después excluye a los menores de 18 años
O sea, los menores de 18 no son alcanzados por las disposiciones de este nuevo código, ¿sí? Lo que significa que no pueden imputárseles los delitos de este código, los que estamos hablando y los que hoy hay actualmente. De este modo quedaría un vacío legal que puede impedir que los menores puedan ser detenidos por personal policial y mucho menos ser juzgados, ya que por más que mataran a una persona no estarían cometiendo delitos para este código. Bastante raro esto, porque hoy estamos hablando de muchos delitos de índole juvenil. La mayoría de los chicos arrancan a delinquir, si no se quiere hablar de 10 años, de 14, de 16 y de 18, mucho más. Con este código directamente a los chicos de 18 no les puedo aplicar ninguno de los delitos, ni abuso, ni secuestro, ni tenencia de estupefacientes, ni nada. O sea, igualmente digo, los menores hoy día siguen siendo inimputables. Y lo que se quería cambiar en el Código Penal era precisamente que se baje la claro, edad para que sean... bueno, directamente con este imputables. código, los menores de 18 años no van a ser alcanzados, ¿sí? Por este código, para nada. O sea que lo de toda esa vorágine de reducción de la edad y todo, quedó boyando ahí, pero todavía tampoco tiene mucho arraigambre y menos en este código, por lo menos por ahora. Bueno, habla también de los delitos de acción privada, establece la prisión por deudas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, los artículos 34 y 35 establecen hoy la pena de multa como alternativa a la prisión. Esta situación beneficiaría a las personas de alto poder adquisitivo que podrían reemplazar con este nuevo código la pena de prisión ofreciendo un pago a las víctimas. Por ejemplo, el caso de Cromañón. Es un caso que todos tenemos en la cabeza, entonces así, en un caso como este, la pena del delito de estrago, que es una pena complicada, un empresario podría canjear su pena de prisión por una multa. Lo cual lo va a dejar conforme, obviamente. No, decíselos a toda esta gente que hace años y años que está esperando. Que se le murió un hijo ahí. Tal cual. Un padre, una Tal madre, cual. Vamos, ¿no? vamos a ser realistas. O sea, hay una realidad que yo siempre se lo explico a todos los clientes de cualquier tipo de caso. Cuando es una muerte sin querer, cuando es una muerte dolosa, queriendo, que se le murió un familiar por una mala praxis, que se le murió por un accionar policial no debido, por un montón de situaciones, o se le murió porque lamentablemente tenía un hijo delincuente y se metió en un lío y bueno. La cuestión es que yo siempre se los digo y el tema es que no hay nada que vaya a devolver a ese hijo o ese familiar o ese amigo que falleció. No hay nada en el mundo, ni la prisión de toda la vida del asesino, ni la misma muerte del asesino. O sea, porque hay otros países que tienen la pena de muerte. Tampoco te lo va a devolver. Es más, depende cómo haya sido la situación. Uno, en la práctica pensaría, bueno, que sufra como estoy sufriendo yo. O sea, que la muerte lo beneficiaría más que de alguna manera beneficiarlo. Entonces, en realidad yo a la gente siempre, si es un delito que tiene que ver más con la parte civil y no penal, en donde por ahí no hay una muerte, siempre trato de lograr que piensen cuantitativamente, que piensen en dinero, porque a la larga eso es lo que van a poder obtener de una situación así, que no les va a redituar en nada lo que sienten, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera es reparar, aunque sea para poder seguir adelante o para afrontar gastos que haya dejado esta muerte o esta lesión o este problema. En el caso del Código Penal, que esto realmente, un delito como el estrago y como otros tantos, en donde se mata gente por una negligencia y muchas veces a conciencia, porque si yo tengo un lugar cerrado, sin puertas de emergencia, donde sé que voy a meter millones de personas y donde dejo entrar con pirotecnia y sé que se me va a incendiar todo y que como no tienen cómo salir, todo eso se podía prever. Entonces todo eso de alguna manera es doloso. Entonces ese delito ya es a propósito. Ya de alguna manera, aunque vos no lo pensaste, lo tenías en tu inconsciente. O sea, no puede ser que no hayas tomado las medidas necesarias. Entonces no me puedes decir que ahora yo te voy a pagar a vos, a vos, a vos y a vos, que se te murió tu hijo, tu mamá, tu papá, por estar ahí viendo un recital, un poco de plata para atenuar un poco el dolor que tenés. No, la realidad es que
yo cometí un delito, tengo que ir a la cárcel, punto. No te tengo que pagar nada, tengo que ir a la cárcel. Entonces, bueno, en esta parte del código yo tampoco estaría tan de acuerdo. Y bueno, hay otra parte importante que esto tiene que ver más con la parte de las fiscalías y el Ministerio Público Fiscal, que dice que va a haber discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 42 establece diferentes situaciones en las que el Ministerio Público Fiscal, o sea, los fiscales no pueden promover la acción penal o desistir de la ya promovida. Siempre están como a resguardo y a la sombra del juez, ¿no? Entonces, con esto, en hechos de menor cuantía, ¿no? Cuando el delincuente sufriera consecuencias de gravedad, cuando la pena en expectativa careciera de importancia en relación con otra pena ya impuesta, y cuando mediara la conciliación, el fiscal podría actuar como sin esa sombra del juez detrás. Así que estaría bueno, esta parte sí estaría buena, porque yo te digo la verdad, conozco fiscales y jueces y hay fiscales que están mucho más capacitados que los jueces que llevan las causas. Y he visto trabajar mucho más a los fiscales en muchas causas que a los jueces. Entonces no es justo que ellos siempre tengan que estar al amparo de todo lo que diga el juez, más allá de lo que por oficio pueden hacer y que les permite tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal en este momento. Estaría bueno que pudieran tener más libertad. Este sí es para mí un artículo positivo. pero el resto, la verdad, tengo mucha duda y me parece que cualquiera que escuchó y más o menos entendió cómo lo fui explicando, porque estaba bastante simple, se le ocurre decir, están locos los que van a implementar este código. Claro, la pregunta del millón era esa, ¿no? ¿Por qué se reducen penas en este nuevo Código Penal? ¿Qué es lo que lleva a eso? Digo, parecería ver uno desde afuera que la justicia está saturadísima, que las cárceles están superpobladas y como que se quiere, ¿no? Digo, descontracturar un poco todo el tema, en este caso judicial, que las cárceles no estén tan abarrotadas de presos y agilizar un poco las cosas, digo. Bueno, esto tiene que ver con... Parecería, da la sensación de que afuera. El fundamento, otro día podemos hablar exactamente de los fundamentos de cada parte de lo que leí, pero o de cada reforma de artículo por artículo, pero el fundamento general de este grupo que yo nombré, en el cual hay una sola mujer y es la que se ocupa del tema de los delitos relacionados con femicidio y género, tienen que ver con que el Código Penal llega de alguna manera siempre tarde. Como todo el servicio penitenciario y como toda la cuestión de la esfera judicial a los delitos. O sea que la idea no es reprimir, sino prevenir. Entonces, quieren crear un código que se dedique a prevenir y que los demás, de alguna manera, revisen su accionar antes de llevarlo a cabo. Eso es como el fundamento. Algo muy utópico y en una sociedad tan complicada como la nuestra, en la que, obvio, a nosotros en la facultad, cuando íbamos a estudiar, y esto, gente que no ha estudiado abogacía también lo ha leído, se nos decía que las cárceles servían para reinsertar al reo después en la sociedad, para educarlo, para... Claramente hoy las cárceles nos cuestan a todos mucho mantenerlas, porque las mantenemos nosotros, y ni siquiera les dan esas cosas a los que están ahí, y encima salen peor de los que entraron, o justamente es la cuna para cometer más delitos, porque están implicados desde gente del servicio penitenciario, que son los más leves, hasta políticos. Entonces, yo creo que hay que tratar de ir reformando, ¿sí?, las cárceles, reformando el sistema penal, pero no podemos tirar de un código en donde atenúe las penas que hoy ni siquiera siendo más graves se cumplen. Ellos piensan que al ser más tenues se van a cumplir, pero ¿de qué me sirve que siendo más tenues se van a cumplir si esa persona igual cuando salga va a salir peor? O sea, yo primero reformaría el sistema carcelario, reformaría los institutos de menores, reformaría todo lo que está dirigido a esas personas que están descarriadas, por decirlo de alguna manera, y después reformaría el código y trataría de que sea un código más, en vez de represor, más preventivo. Acá es como que siempre todo, viste, se hace al revés. Es un poco así.
Pero bueno, nada, yo no creo que una persona que comete delito tras delito vea en el nuevo código algo preventivo, sino algo mucho más benévolo para él.